Bueno, les cuento más o menos cuál es la idea. Ustedes van a dar conmigo, como ya les contamos, le conté recién en la clase inaugural y le conté ayer a los chicos que estuvieron de kinesio en la clase inaugural, van a dar conmigo todo lo que tiene que ver con química. ¿Sí? Yo voy a empezar de cero. Voy a empezar como si ustedes nunca hayan visto química en sus vidas. Con lo cual, ese que me dicen, Mati, yo nunca tuve química en el secundario. A mí no me importa, yo voy a empezar de cero. ¿Sí? Así que por eso no se preocupen. Lo que sí va a pasar es que el primer mes, el mes de noviembre, yo voy a ir bastante lento y la mitad del mes de diciembre también voy a ir bastante lento, pero después no puedo ir más lento. ¿Me siguen lo que digo o no? Porque si no, no llego ni yo ni ustedes. Así que van a tener un periodo de calentamiento, por decirlo de alguna manera, que es noviembre, donde vamos a tener clase una vez por semana, ¿sí? Para que ustedes lean, para que asimilen los conocimientos. Les voy a mandar tarea a todas las clases para que hagan algunos cuestionarios o alguna guía de estudio para que vayan llevando, ¿sí? Así que por eso no se preocupen, la idea es que ustedes tengan siempre los temas leídos de una clase para la otra, con actividades que me van a tener que mandar, a veces me la van a tener que mandar por foto al WhatsApp, a veces me la van a tener que mandar por correo, ¿sí? En un tiempo determinado, pero vamos a ir de a poquito. Siempre que tengan dudas, me las pueden preguntar, se las pueden sacar, para eso estoy. Pero sepan que tienen que estudiar, porque lo que estamos viendo en las primeras clases lo vamos a usar todo el tiempo. Química es muy especial. No es que yo digo algo hoy y es un tema colgado de todos los demás. Yo digo algo hoy y lo voy a usar mañana. Y lo que digo mañana lo voy a usar pasado. ¿Sí? Cada una de las cosas que yo les digo son herramientas que van a utilizar para comprender temas más complejos. Así que por favor tengan en cuenta eso. Priscila, ¿me convías un mate? Cómo extraño eso de cuando daba clases presenciales, que me convidaban mate. Igual me han convidado cada porquería. Gonzalo, me convidas un mate porque me gusta tu termo. Sí, Cada porquería. gracias. He tomado cada mate que me pasaron, pero bueno, lo que viene de arriba hasta un rayo. Vamos a comenzar. ¿Todo el mundo completó la asistencia? Sí, Mati. Gracias. Gracias. Insisto con que este horario de viernes por la noche no es un horario normal, ¿sí? No solemos dar clase viernes por la noche. Eh, a menos que sea muy necesario por alguna causa, fuerza mayor, que se haya suspendido una clase o algo, y menos tan tarde, pero realmente queríamos empezar sí o sí esta semana para empezar los primeros días de noviembre como nos habíamos comprometido, y ustedes tengan la mayor cantidad de clases en este mes. Así que tiene un porqué, espero que lo sepan entender, y como les digo, siempre intenten no faltar a las clases. ¿Sí? Muy bien. Una cosa, ¿todo el mundo se sumó al Classroom que, que les pasé en el grupo de WhatsApp? El que no se sumó, por favor, se suma. ¿Sí? Sí. Perfecto. La asistencia quiero que la completen. ¡Complétenlo! Por favor, Ingrid. A todos le digo. Complétenme la asistencia porque yo necesito saber que están. Es importante para mí. ¿Sí? Es importantísimo para mí y para ustedes. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema, que es sistemas materiales. Lo que va a pasar, chicos, cada tanto es que yo les voy a mutear los micrófonos. A mí me encanta escucharles las voces, pero no los ruidos de los perros y la gente que pasa por la vereda. Silvita, pasame el tereré, cosas así, no me interesa. Así que les muteo los micrófonos, cuando tienen alguna duda lo abren de nuevo. El primer tema que vamos a analizar, como dice ahí, es sistemas materiales. Sistemas materiales es un tema muy importante para nosotros porque vamos a empezar a comprender cómo funciona la materia. La materia, básicamente, es todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos. Esa es la gran definición de materia. Y de eso vamos a hablar cuando hablamos de materia. Es todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos. A tener en cuenta lo siguiente con la materia. La materia se puede clasificar, ¿sí? La materia se puede clasificar en dos grandes grupos, y esto es muy importante.
Y así como les digo que es muy importante, también le digo que lo está viendo mi hija que tiene 10 años en quinto grado. O sea, es muy importante y no me pueden decir que les cuesta demasiado entenderlo, porque mi hija lo entendió. Yo confío en ustedes. Sé que tienen más de 10 años. Sé que tienen celular y eso los estupidiza un poco, pero yo sé que son inteligentes y que lo van a poder entender. Así que escúchenme un poco, ¿sí? Cuando hablamos de materia, hablamos de todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos. Pero una de las cosas que tienen que tener bien, bien claro, que es muy importante, es que la materia, prácticamente siempre que nosotros la analizamos o vemos, estamos viendo mezclas de sustancias. Una mezcla es cuando tenemos más de una sustancia pura en combinación dentro del mismo sistema. Ya vamos a ver lo que es un sistema. ¿Qué es una mezcla? Por ejemplo, la madera es una mezcla. ¿Sí? La madera es una mezcla de sustancias. Eso es una mezcla. ¿Es la madera materia? Sí, es la madera materia. El agua salada, el agua de mar, es una mezcla. También es materia. ¿Sí? Ahora, la sal, que forma parte del agua salada, es una sustancia pura, es materia. ¿Sí? El agua, que forma parte del agua salada, es una sustancia pura. El agua salada se forma por dos sustancias puras, agua y sal. En realidad por más, pero no importa. Agua y sal. Que es que es el agua salada, una mezcla formada por agua y sal. Yo podré separar nuestra mezcla, ¿sí? Yo podré separar nuestra mezcla por medio de cambios físicos, ya voy a definir qué es un cambio físico, en distintos tipos de sustancias puras. Entonces, las mezclas pueden separarse en sustancias puras. Agua y sal es un ejemplo. Agua y azúcar es otro ejemplo. Yo puedo realizar con sustancias puras nuevas mezclas. ¿Sí? Las mezclas, a grandes rasgos, se pueden separar en homogéneas o en heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea? Si hablamos de una mezcla homogénea, no veo, está en blanco, hay que poner en otro color. No veo las distintas sustancias puras. Eso es una mezcla cuando es homogénea. ¿Sí? Es una mezcla homogénea. En cambio, si yo tengo una mezcla heterogénea, ¿sí? Se ven las distintas sustancias puras. ¿Sí? Las puedo ver fácilmente. Una mezcla heterogénea, por ejemplo, puede ser agua y arena. ¿Sí? Yo al agua y arena veo el agua y veo la arena. ¿Sí? Una mezcla homogénea es el agua con sal. No veo agua y sal, solo veo agua. Me doy cuenta que tiene sal porque la siento y me fijo el gusto y es salado. ¿Sí? Así voy a diferenciar una mezcla homogénea de una mezcla heterogénea. Esa es la manera más simple de darnos cuenta que es una mezcla homogénea y que es una mezcla heterogénea. ¿Sí? Tanto las mezclas homogéneas como heterogéneas, como les decía recién, las voy a poder separar en distintos tipos de sustancias puras. ¿Sí? Si tengo agua y sal, la podré separar en agua y en sal. Si tengo agua y arena, la podré separar en agua y arena. ¿Estamos? Ya veremos después las características de la arena. Esas sustancias puras se dividen en dos grandes grupos. Dos grandes grupos. En compuestos, ¿sí? Compuestos, que pueden ser justamente, vamos a hacer acá un par de flechitas. Estos compuestos pueden ser justamente compuestos o simples. Ahora vamos a ver. Ahora voy a escribir qué es lo que es. Estos pueden ser compuestos o simples. ¿Sí? ¿Qué es un compuesto? Justamente compuesto está formado por más de un elemento. Ahora les explico lo que es un elemento. ¿Sí? Está formado por más de un elemento. Voy a checar un poquito la letra.
por más de un elemento. Y esas sustancias puras, que son simples, están formadas por un solo elemento. Ojo, todavía no expliqué nada de lo que tenemos acá. O sea, la definición completa de cada una de estas cosas, yo no les dije a ustedes que es un elemento, así que está bien que no sepan lo que es. ¿Sí? Quédense tranquilos por eso. Justamente lo vamos a ir viendo durante la clase de hoy. Voy a explicarles qué es un elemento y qué características tiene. ¿Sí? Cuando yo tengo un compuesto determinado, ya sea un compuesto compuesto o un compuesto simple, ya vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos, y los separo por un cambio químico, ya les voy a explicar qué es un cambio químico, voy a obtener un elemento. ¿Sí? Los elementos son los diferentes átomos. Son diferentes átomos, no les dije todavía lo que es un átomo, que encontramos en la tabla periódica. Que ayer les dije y hoy les dije que necesitamos que tengan una. ¿Sí? ¿Vamos? Esto es algo que va a pasar. Entonces, si yo hablo de características de la materia, lo primero que tengo que tener en cuenta es que la materia la voy a poder diferenciar, ¿sí? En mezclas y sustancias puras. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Lo segundo que tengo que tener en cuenta, mientras tanto vayan copiando, es que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, y que a su vez esas mezclas, sea la que fuere, voy a poder separarla por distintos tipos de cambios físicos, que yo les voy a explicar cuáles son, ¿sí? En distintas sustancias puras. Esas sustancias puras pueden ser compuestos, los compuestos están formados por más de un elemento, eso lo voy a agregar acá porque no lo puse, ¿sí? Formados por más de un elemento, formados por más de un elemento, pueden ser justamente compuestos compuestos, ¿sí? O sea que ese elemento son diferentes por más de un elemento distinto. Tendría que haber puesto acá, perdón. Por más de un elemento distinto. Y los compuestos simples están formados por un solo elemento o por el mismo elemento, que es el mismo. Ya van a ver qué es lo que quiere decir. Ahora les voy a dar ejemplos. Así que no se preocupen. Mientras van copiando lo que está acá. ¿Sí? Fíjense. Mientras copian lo que está en el pizarrón, les voy a poner acá arriba ejemplos de cada uno de ellos, de lo que acabo de decir. ¿Sí? Miren. Yo tengo una mezcla. ¿Sí? Una mezcla cualquiera. Por ejemplo, como les decía, una mezcla que esté formada por agua y por sal. Ahí leo. Tengan un segundo de paciencia, justo estoy dibujando. Si yo analizo una mezcla homogénea, por ejemplo, que tenga agua y sal, no voy a ver a simple vista la diferencia entre ellas. Estoy en presencia de una mezcla homogénea. ¿Sí? Esto sería una mezcla homogénea, agua y sal. Si yo hago una mezcla heterogénea, lo digo acá, ¿sí? Y lo que voy a ver es lo siguiente. Voy a ver agua, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. Uy, me quedó muy azul. El agua celeste. Voy a ver agua, por ejemplo. ¿Sí? Y no sé, invento. Caca. No, caca no. Piedras. Piedras, ahí está. ¿Por qué quería usar caca yo? Qué malo que hice. Piedras. Muy bien. Miren que quiero elegir el círculo y no me deja. Piedras.
¿sí? Tengo piedras que flotan acá. Bueno, estas son las piedras que flotan, las piedras rarísimas. ¿Sí? Esto sería un sistema heterogéneo. ¿Sí? Agua y piedras. Mezcla heterogénea. ¿Sí? Cuando hablamos de sustancias puras, tenemos que acostumbrarnos a que vamos a estar hablando de, por ejemplo, el agua. ¿Sí? El agua, H2O, esto ustedes todavía no lo saben escribir, que no se los enseñé, pero es que voy a hacer la letra un poquitito más grande. Estoy empezando, hoy es la primera clase, así que está bien que por ahí algunas cosas no sepan. ¿Sí? El H2O es una sustancia pura. Es una sustancia pura compuesta. ¿Por qué? Porque está formada por hidrógeno y oxígeno, dos elementos diferentes. Tengo una sustancia pura que es un compuesto, pero es un compuesto simple. Ojo con esto. Compuesto simple, por ejemplo, el ozono, que está formado por 3 átomos de oxígeno. ¿Sí? Y después tengo los diferentes tipos de elementos, que son los que voy a encontrar en la tabla periódica. ¿Sí? Carbono, no sé, nitrógeno, el mismo oxígeno. Esos son los elementos, los que voy a encontrar en la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, cada una de las diferentes tipos eh, de materias tienen un nombre en particular o se clasifican de una manera en particular. ¿Sí? Una sustancia, una mezcla heterogénea puede ser ese el ejemplo, una mezcla homogénea puede ser el ejemplo, el agua es una sustancia compuesta, ¿sí? El oxígeno es un compuesto, ¿sí? Pero un compuesto simple, es un compuesto simple, y los distintos tipos de elementos son los que yo voy a encontrar en la tabla periódica. A grandes rasgos, esta es la clasificación que podemos encontrar de la materia, ¿sí? Que vamos a ir viendo que a poquito la vamos a ir dividiendo en otros subgrupos, ¿sí? Con otras características. ¿Vamos? Muy bien. ¿Alguien necesita copiar lo que está en el pizarrón? Les recomiendo que copien, que tomen nota, obviamente, en sus carpetas, sus cuadernos. Después, obviamente, yo les voy a pasar las capturas de lo que estoy dando y van a poder completar su carpeta, pero mi consejo es que la carpeta la vayan armando, aunque sea de forma desprolija, para después copiar de forma adecuada. Eso es lo que sí les voy a decir. Tengan carpeta, no anden sin carpeta, tengan carpeta. Preferentemente una para mí, otra para Cristian. ¿Sí? Así no tienen todo mezclado y les es más fácil estudiar. Una para Caro, una para Seba, ¿sí? Uno para cada uno. O por lo menos tengan la misma carpeta separada, ¿no? Como tienen en el colegio. Muy bien. Vamos a empezar a hablar un poquitito de cada uno de estos, ¿sí? Que estábamos viendo. ¿Qué es una sustancia pura? Por definición, estamos hablando de un tipo de materia, una forma de materia que tiene algo que se conoce como composición definida y constante. ¿Qué quiere decir que sea definida y constante? Quiere decir que si yo tomo un poquitito así o así de la sustancia, siempre va a tener, por ejemplo, H2O, si es el agua. ¿Sí? H2O se va a repetir H2O, H2O, H2O. ¿Qué es lo que quiere decir que sea definido y constante? Que si yo estoy hablando de, por ejemplo, hoy les decía, del oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para respirar, el oxígeno tiene como fórmula, se llama fórmula molecular, siempre se repiten 2 veces el átomo de oxígeno. O sea, siempre que yo hable del oxígeno, su molécula va a ser siempre O2. O2 es la molécula típica de oxígeno. Siempre. Si es O3, ya no es más oxígeno, es ozono. ¿Sí? Deja de tener una composición. No va a variar nunca la composición O2 para el oxígeno. Nunca va a variar la composición H2O para el agua. Por eso se llama composición definida. ¿Sí? Podemos ver que podemos tenerla en átomos, que podemos tenerla en moléculas, que podemos tenerla en cristales, o dependiendo, eso va a depender claramente de qué tipo de sustancia es la que estamos charlando. ¿Sí? Esta sustancia pura, como habíamos visto anteriormente y en los ejemplos que yo les estuve dando, puede ser, ¿sí?, un elemento. Los elementos son aquellos que encuentro en la tabla periódica. ¿Sí? Esos elementos que encuentro en la tabla periódica no siempre están solitos. Esos elementos que encuentro en la tabla periódica pueden estar también como sustancias simples.
O sea, puedo tener elementos como sustancias simples. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno, por ejemplo, nunca lo vamos a encontrar como O solito, como está en la tabla periódica. Cuando vean la tabla periódica se van a dar cuenta de lo que digo. El oxígeno siempre va a estar, siempre va a estar, o como ozono o como oxígeno. El O2, este que ustedes ven acá, es el que usamos para respirar. ¿Sí? Ese es el más común. ¿Vamos? Entonces, podemos tenerlo como sustancia simple siendo oxígeno, al elemento oxígeno. O podemos tenerlo como átomo, como es el caso del hierro. ¿Ven? Hierro. Solamente tengo el elemento hierro unido a hierro, unido a hierro, unido a hierro. Tanto el oxígeno, que puedo encontrar en la tabla periódica, como el hierro, que puedo encontrar en la tabla periódica, están formados por un solo átomo o por dos átomos, pero es el mismo tipo de átomo. Eso se denomina sustancia simple. Y las sustancias simples son sustancias puras, porque no son mezclas. ¿Sí? Mm, ¿Qué hago con esto? Díganme ustedes. Lo pongo a votación. A ver. En cambio, las sustancias puras que conocemos como compuestos, las sustancias puras que conocemos como compuestos, van a estar formadas con una composición definida y constante por más de un elemento. ¿Sí? Este que está acá se llama óxido férrico. ¿Cómo se forma el óxido férrico? El oxígeno reacciona con el hierro para dar óxido férrico. ¿El óxido férrico es una sustancia pura? Sí, es una sustancia pura. ¿El oxígeno es una sustancia pura? Sí, es una sustancia pura. ¿El hierro es una sustancia pura? Sí, es una sustancia pura. Pero el hierro y el oxígeno reaccionan entre sí para dar una nueva sustancia pura, que es el óxido férrico. ¿Cuál es la diferencia entre el óxido férrico, el oxígeno y el hierro? El óxido férrico es una sustancia pura compuesta porque está formada por más de un átomo distinto, ¿sí? En cambio, el hierro y el oxígeno son sustancias puras simples porque están formadas por un solo tipo de átomo. Por un solo tipo de átomo, ¿sí? O sea, Hay, Mati, sí, disculpa, pero sería, por ejemplo, viste el dióxido de carbono, por sí, ejemplo, el carbono y el oxígeno separados serían sustancias simples y el perfecto. dióxido de carbono sería la sustancia compuesta. Exactamente. El carbono reacciona con oxígeno para dar dióxido de carbono. Dos sustancias puras simples reaccionaron para dar una sustancia pura compuesta. Las sustancias compuestas no tienen por qué respetar ninguna de las características de las sustancias que reaccionaron. ¿Qué quiere decir esto? El oxígeno es un gas, ¿sí? El hierro es un metal. ¿Vamos? El óxido férrico no es ni metal ni gas. Es otra sustancia totalmente diferente. Las sustancias que reaccionan entre sí van a dar nuevas sustancias que no tienen ninguna de las características de las anteriores. Y si las tienen es de casualidad. No sé si se entiende. Son sustancias nuevas. ¿Estamos? Las sustancias puras reaccionan entre sí para dar nuevas sustancias puras. Las sustancias simples reaccionan entre sí para dar sustancias compuestas. Una sustancia compuesta puede degradarse y formar sustancias puras. Todo eso que acabo de decir es un intercambio entre sustancias. Sustancias reaccionan para dar nuevas sustancias, sustancias se degradan para dar nuevas sustancias. ¿Sí? Pero ninguno de lo que acabo de decir es una mezcla. ¿Cómo sería una mezcla si yo tengo a las tres en el mismo frasco? Si yo tengo oxígeno, tengo hierro y tengo óxido férrico. Si yo tengo las tres en el mismo frasco, eso es una mezcla de oxígeno, hierro y óxido férrico. ¿Sí? Pero tengo que tener, para tener una mezcla, más de una sustancia pura. ¿Sí? Las sustancias puras que tienen que tener átomos distintos o iguales. ¿Sí? Distintos o iguales. ¿Yo a las mezclas las puedo separar en sustancias puras? Sí. Por medio de métodos, ya vimos recién, físicos. ¿A las sustancias puras las puedo separar en átomos? Sí, siempre y cuando
estén formadas por más de un átomo, como es estos dos casos. ¿Sí? Muy bien. ¿Copiaron lo que está en el pizarrón o están copiando? Les doy tiempo para que copien. Si tienen alguna duda, como hicieron recién, abren el micrófono o me escriben por el chat y yo les contesto. ¿Sí? A ver, si vos tenés oxígeno, hierro y óxido férrico, puede que reaccionen o no. Va a depender de las condiciones del sistema. Eso lo vamos a ver más adelante. Dos sustancias Ok. diferentes pueden estar compartiendo el mismo sistema sin reaccionar toda la eternidad. Ujú. ¿Sí? No Ok. necesariamente van a reaccionar, a menos que suceda algo que inicie la reacción química, que a veces puede pasar. ¿Sí? Eso Ok. lo vamos a ver, falta un montón para que lo veamos por qué sucede, porque eso lo vamos a ver en termodinámica, falta una banda, pero lo importante es que las sustancias son diferentes y conviven. Eso puede pasar sin ningún problema. Eso es más, para nosotros pasa todo el tiempo. Yo ahora estoy acá sentado, hay oxígeno en el aire y no porque haya oxígeno en el aire yo estoy reaccionando todo el tiempo con el oxígeno. Sí lo uso cuando respiro, pero con la piel, por ejemplo, no reacciona. ¿Sí? Ujú. Ok. Gracias. De nada. El agua, por ejemplo, suele reaccionar con un montón de sustancias, pero nosotros nos bañamos sin problema porque no reacciona con nosotros. ¿Sí? Ujú. Bien. ¿Alguno está copiando? Por favor, me avisan, porque si alguno está copiando, no borro, si no borro. Yo sí estoy copiando. Dale, te esperamos. Yo estoy copiando, profe. Bueno, gracias. ¿Sos de Unión, Matías? ¿O Yo sos también de... estoy copiando. Dale, Jonathan. No, no, de Boca. Me la regalaron esta. Ah, está bien. Me parece muy bien. Mañana todo el mundo sentado enfrente del televisor sufriendo conmigo. Les hizo tarde. Ya las próximas clases van a ser un poco más largas. A ver. Entonces, cuando hablamos de mezclas, ¿sí? Para diferenciarlos claramente lo que son las sustancias puras, tenemos que saber que las mezclas no poseen composición constante y esa es la primera gran diferencia con las sustancias puras. ¿Sí? Siempre que se habla de una mezcla, tienen que saber que estamos hablando de la combinación en el mismo sistema de dos o más sustancias puras. Hoy les daba el ejemplo rapidito, el agua, por ejemplo, con sal. Sí, el agua con sal es una mezcla, el agua salada es una mezcla. ¿Sí? Es una mezcla que se conoce como una mezcla homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque yo miro la mezcla y no veo la diferencia entre las sustancias puras. Para mí es la misma. ¿Sí? Las mezclas homogéneas se dice que tienen una composición uniforme. ¿Sí? O sea, parece una sola sustancia, pero son varias. Y las mezclas heterogéneas, ¿sí? Van a tener una composición no uniforme. Por ejemplo, lo que se ve acá, el ejemplo que ustedes ven acá, es sal y hierro. ¿Sí? Yo la miro así, mezcla heterogénea. ¿Por qué es una mezcla heterogénea? Porque yo a simple vista me doy cuenta que hay más de una sustancia. ¿Sí? Veo ahí blanco y negro, o sea, rápidamente me doy cuenta que hay más de una sustancia. Y cuando le acerco un imán, voy a poder sacar de la mezcla todo el hierro o la mayor cantidad de hierro, reconociendo al elemento hierro, reconociendo al elemento, la sal se llama cloruro de sodio, ya nos vamos a hacer amigos del cloruro de sodio, lo vamos a usar un montón, ¿sí? Con lo cual podemos hacer una diferencia bastante grande entre lo que es una mezcla homogénea una mezcla homogénea a simple vista y una mezcla heterogénea a simple vista. ¿Sí? Recuerden que las mezclas y las sustancias puras son las dos formas en las que yo voy a clasificar a la materia. ¿Sí? ¿Eso quedó claro o no? ¿Alguien me puede decir, mientras copian todos los demás, cuál es la diferencia entre una sustancia pura y una mezcla? Y puede ser que la mezcla es el conjunto de sustancias puras. Cuando yo tengo más de una sustancia pura, tengo una mezcla. Así que sirve lo que dijiste. Muy bien, Victoria. Es una buena manera. ¿Qué más me pueden decir? ¿Una sustancia pura qué característica tiene, por ejemplo? No era que tenía composición definida.
Tiene una Sí, composición constante y una constante. composición definida. Muy bien, eso es una sustancia la, pura. Son todas las la mezcla sustancias no puras. tiene. Las mezclas no, porque si yo agarro, por ejemplo, miren, si yo agarro la mezcla esta que está acá y agarro este pedacito que está acá, seguro, así a simple vista nomás, se ve que tiene más cloruro de sodio que hierro. Y si agarro acá, tengo probablemente más hierro que cloruro de sodio. O sea, la composición no es definida, es variable, cambia. ¿Sí? ¿Y qué tipo de sustancias puras conocíamos? A ver si anotaron. Simples y compuestas. Bien, ¿qué diferencia hay entre una sustancia pura simple y una compuesta? Y que la simple estaba conformada únicamente por un elemento, por un átomo, Bien, por un átomo como determinado. y la compuesta era por mínimo dos. Perfecto. Dos diferentes, ojo con eso, ¿sí? Porque puedes tener Sí. una sustancia simple, ¿sí? Que tengo átomo, en una sustancia simple vos tenés dos átomos, por ejemplo el oxígeno, pero son iguales, ¿sí? Les muestro acá, fíjense lo que les decía. El O2, este que está acá, es una sustancia simple, tiene dos átomos, pero es el mismo átomo, ¿sí? En cambio, este que está acá, el óxido férrico, es una sustancia compuesta, porque está compuesta por más de un átomo diferente, ¿sí? Diferente. Muy, muy bien. Una cosa que es muy, muy importante es que si yo tengo una mezcla, no importa si es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea, yo la voy a poder separar mediante métodos físicos, ¿sí? Los métodos de separación pueden ser físicos o químicos, ¿sí? Y eso vamos a ver bien la clase pasada, la clase que viene, cuál es la diferencia entre un método químico y un método físico. Lo que tienen que saber es que yo, cualquier tipo de mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, con métodos físicos lo voy a poder cambiar. Lo voy a poder separar, perdón, sin ningún problema. ¿Vamos? Yo no voy a necesitar algún cambio químico para separar una mezcla. Los cambios químicos son solo para separar a los compuestos en sustancias simples, ¿sí? Eso igual, los distintos métodos se los voy a explicar la próxima clase. Muy bien. El método físico, por las dudas, sería como estabas explicando, eso lo que separa con el imán. Puedes separar con el imán, es un método físico. Puedes separar con los dedos, es un método físico también, ¿sí? Separar con los dedos también es un método físico. Eh, Podés agarrar por ejemplo, dos líquidos, agua y aceite, abrís una botellita y vas cayendo el agua por un lado y en la botella queda el aceite. Eso también es un método físico, ¿sí? Sin ir más lejos, servir el agua, aumentar la temperatura del agua y que se convierta en un gas, también es un método físico. No hay cambios en la composición de la materia. Si no hay cambios en la composición de la materia, los cambios son físicos, ¿sí? Por ejemplo, el corcho que flota en agua, lo saco con los dedos, es un cambio físico. El filtrado, ¿saben lo que es el filtrado? ¿Sí? Pongo un O sea, Mati, o sea que un cambio físico puede ser, por ejemplo, romper algo de una patada, Eso es un por cambio ejemplo. físico, exactamente, ¿sí? Si vos tenés un clavo adentro de hielo, ¿sí? Y le pegás con un martillo al hielo para romperlo y sacás el clavo, eso es un cambio físico, ¿sí? Los fideos, colar los fideos con el colador, tiran los fideos en el colador, el agua va para abajo y los fideos quedan en el colador, eso es como filtrar, digamos, por decirlo de alguna manera, eso es un cambio físico. O sea, en el cambio físico, para que se entienda, y esto es importante y anótenlo, en el cambio físico, el agua sigue siendo agua, los fideos siguen siendo fideos. ¿Se entiende? En cambio, en un cambio químico, el agua deja de ser agua, los fideos dejan de ser fideos. Eso es importante que lo entiendan. Esa es la gran diferencia entre un cambio físico y un cambio químico. En el cambio químico, las sustancias dejan de ser lo que eran para ser una nueva sustancia. Y en el cambio físico, las sustancias siguen siendo lo que eran, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante. No hay cambios en la estructura de la materia. La composición constante de la materia, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Anotaron lo que está en el pizarrón? ¿Puedes Sí, repetir, por profe. favor, lo que dijo recién, En los cambios físicos, lo del cambio físico? los cambios físicos
no existe un cambio en la composición de las sustancias. Traducción de esto, el agua sigue siendo agua, la sal sigue siendo sal, pero las puedo separar. Me queda por un lado el agua y por el otro lado la sal. En cambio, en un cambio químico, sí existen cambios en la composición de la materia. El agua deja de ser agua, se convierte en hidrógeno, se convierte en oxígeno. Y una cosa que va a ir pasando cada vez más, yo cada vez más voy a dejar de usar el vocabulario que se dice vulgar y voy a empezar a tomar cada vez más vocabulario técnico. Ojo al piojo con eso. ¿Sí? Ustedes se tienen que acostumbrar al vocabulario técnico porque los exámenes que les van a tomar en sus facultades van a tener vocabulario técnico. No va a decir lo que ustedes quieran entender, va a decir lo que ustedes tienen que entender, que no es lo mismo. ¿Sí? A mí siempre me dicen, profe, ¿yo te puedo explicar con mis palabras? ¿Y saben lo que les respondo? No, porque no sabes la suficiente cantidad de palabras. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo punto de ebullición, ustedes van a tener que entender lo que es la ebullición. Se los voy a explicar la clase que viene igual. Pero esas cosas van a pasar. ¿Sí? A partir de un momento, en un momento determinado, yo voy a decir líquidos inmiscibles. Inmiscibles quiere decir que no se mezclan. Si ustedes me preguntan en un examen, Mati, ¿qué es un líquido inmiscible? ¿Yo qué les voy a decir? Deberías saberlo. ¿Sí? Dos líquidos inmiscibles se pueden separar por métodos físicos. ¿Me siguen lo que digo? Bueno, comprender lo que dice esa oración es parte de estar estudiando. Que de a poquito lo vamos a hacer, obviamente. No les voy a pedir hoy que hacen 40 minutos que estamos empezando. Bueno, a ver, propiedades de la materia. Así como estábamos hablando recién de cosas físicas y de cosas químicas, a las propiedades de la materia las vamos a dividir en dos grandes grupos. Y es importante conocer esos dos grandes grupos porque gracias a los distintos tipos de propiedades de la materia, yo voy a poder diferenciar a las distintas sustancias. No es lo mismo una sustancia que tiene un punto de ebullición de 100 a una sustancia que tiene un punto de ebullición de 10. Ya sé que no saben lo que es el punto de ebullición, pero para que se vayan ubicando. Las propiedades de la materia, ¿sí? Las propiedades de la materia, como recién veníamos charlando, van a darle las características a los distintos tipos de sustancias. Y vamos a armar dos subgrupos. El primer subgrupo habla de las propiedades químicas y las propiedades físicas de la materia. Como les decía hoy, una propiedad química es aquella que puede modificar la identidad de la sustancia. Por ejemplo, la reactividad frente al oxígeno. Yo digo, el calcio reacciona con el oxígeno y me da tal sustancia. El mercurio reacciona con el oxígeno y me da tal sustancia. Tienen distintos tipos de propiedades químicas. Los dos reaccionan con oxígeno y me dan sustancias diferentes. ¿Sí? Eso es una propiedad química. Las propiedades químicas dan nuevas sustancias. En cambio, cuando hablamos de propiedades físicas, yo las puedo medir, me puedo dar cuenta, las puedo observar, que son diferentes, pero no van a modificar la identidad de la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la temperatura. Yo le tomo la temperatura al agua y la temperatura del agua hoy debe ser de 20 grados. ¿Sí? Ahora, si yo pongo en la hornalla y subo y caliento, capaz que dentro de un rato la temperatura del agua es 200, no sé, es 25 grados. 10 grados, agua. 25 grados, agua. En los dos casos sigo teniendo agua. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La temperatura. ¿Sí? La temperatura es una propiedad física. No cambia las características de la materia. El agua sigue siendo agua. Pero es agua fría o agua tibia. Sigue siendo agua. ¿Me siguen lo que digo? Que es la diferencia entre una propiedad química y una propiedad física. Sí, sí. ¿Sí? ¿Queda claro? Igual ya lo había dicho en la filmina anterior, pero lo recalco de nuevo para que les quede clarísimo, clarísimo. ¿Sí? Y después vamos a tener dos tipos de propiedades mensurables. Mensurable quiere decir que puede ser medida. Vamos a anotar eso. Por si alguno tiene alguna duda
Una propiedad mensurable es que puede ser medida. ¿Sí? En general, por medio de instrumental adecuado. ¿Sí? Eso es una propiedad mensurable, es una propiedad que puede ser medida. Eso es algo característico, ¿sí?, de las propiedades físicas. Bueno, no sé qué tengo. Eso es algo típico de la materia, ¿sí?, que va a tener propiedades mensurables, que las puedo medir. Esas propiedades mensurables se van a dividir en dos grandes grupos. Y esto que les voy a decir ahora, chicos, se lo van a tomar seguro. Seguro, ¿eh? Que parezca una boludez y lo vamos a usar un montón. Las propiedades se pueden dividir en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Propiedades extensivas y propiedades intensivas. Una propiedad extensiva va a variar dependiendo de la cantidad de materia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo mucha materia, la propiedad extensiva va a cambiar respecto de si tengo poca materia. Por ejemplo, el volumen. El volumen es una propiedad extensiva. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más materia tengo, más volumen ocupa una sustancia en el espacio. Traducción. Si yo tengo 1 kilo de arena, va a ocupar así. Si yo tengo 10 kilos de arena, va a ocupar así. Recién lo que digo, va a ocupar mucho más. ¿Sí? El volumen es una propiedad extensiva de la materia. ¿Sí? Mientras más materia tengo, más volumen ocupo. Entonces, por ejemplo, el volumen es una propiedad extensiva. En cambio, vino mi hija a preguntar cuánto me falta porque tiene un hambre. Siempre como. Las propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia. No dependen de la cantidad de materia. Me van a decir, ¿cómo puede ser, Mati, que algo no dependa de la cantidad de materia? Y fíjense que se los voy a decir y les va a parecer re loco. Mati, Sí, te interrumpo. O sea, antes que porque lo estaba leyendo y que me confundió, pero si el otro varía dependiendo, dijiste el volumen que sería el espacio que ocupa, ¿no? claro. Eh, y el otro, digamos, se diferencia. O sea, puedes tener mucho, pero sigue siendo lo mismo. ¿Podría ser el gusto de algo, por Exactamente, ejemplo? era el ejemplo que estaba por dar. El sabor es una propiedad intensiva, ¿sí? Porque vos podés tener una naranja que tiene gusto a naranja. Y si tenés 45 naranjas, tienen gusto a naranja. El sabor es una propiedad intensiva de la materia. El color es una materia intensiva, es una propiedad intensiva de la materia. O sea, no importa cuánto pasto tengas, el pasto siempre es verde. ¿Me siguen? Es una característica del pasto. Eso es una propiedad intensiva. Hay propiedades intensivas que las vamos a utilizar más que el color o el sabor. Por ejemplo, el punto de ebullición. Que hoy no les voy a explicar hoy lo que es, pero ya le vamos a empezar a poner valor. Si yo a ustedes les pregunto cuál es el punto de ebullición del agua, por ahí algunos no lo saben, pero yo se los cuento, es 100 grados centígrados. A una atmósfera de presión y 100 grados centígrados, el agua se convierte de líquido a vapor. Es cuando ustedes ven que el agua empieza a hacer borbotones. ¿Sí? Si ustedes ponen un termómetro, le va a dar 100 grados centígrados. Si ustedes tienen 1 litro de agua va a hervir a 100 grados centígrados. Y si ustedes tienen 10 millones de litros de agua, va a hervir a 100 grados centígrados. O sea, cuando el agua alcance los 100 grados centígrados, va a empezar a hacer borbotones. No importa cuánta agua hay, su punto de ebullición es 100. ¿Me siguen? ¿Sí? El punto de ebullición, al igual que el punto de fusión, que es cuando se congela, son propiedades intensivas de la materia. ¿Sí? Propiedades intensivas de la materia. Claro, yo No, lo estaba sí, pensando, digamos, con el ejemplo del agua salada, porque ahí, o sea, vos más sal le agregás, digamos, le agregás, pero sigue siendo agua salada, es agua digamos. salada, pero si En vos ca- le agregás cada vez más sal, más sal, más sal, estás teniendo una mezcla distinta. ¿Me seguís?
No es lo mismo tener una mezcla que tiene 10 gramos de sal por litro de agua que tener una mezcla que tiene 20 gramos de sal por litro de agua. Vos ahí ya cambiaste la materia. Tiene otra propiedad, Ah, ¿sí? Tiene otro punto de ebullición, va a tener otro punto de ebullición, porque no es la misma mezcla. ¿Sí? No es la misma mezcla. Eso es algo importante que tienen que tener en cuenta. No se preocupen que yo se los voy a explicar bien la clase que viene. ¿Sí? Que es el lunes, la clase que viene. Así que por eso no se preocupen. Terminen de copiar lo que está en el pizarrón, por favor. Falta muy Profe, le hago poco. una